Bien, buenos días alumnos. En esta ocasión vamos a dar inicio a nuestra segunda clase virtual, ¿ya? Que viene a ser las fuentes históricas y la periodificación. Pero antes de empezar el tema, la clase, vamos a dar ciertas recomendaciones necesarias para hacer frente a esta pandemia que nos aqueja. Como bien sabemos, lavarse la mano por lo menos 20 segundos. Si vas a estornudar o toser, utilizar un pañuelo desechable, no tocarte los ojos, la boca ni la nariz si no te has lavado las manos, y por último y no menos importante, es tener una distancia con aquellas personas que tienen síntomas respiratorios. Vamos a dar inicio a este primer punto, que vienen a ser las fuentes históricas. La clase pasada tocamos este tema, pero las fuentes históricas según su tipo de información. Hoy en día vamos a hablar las fuentes históricas según su origen o su relación temporal con el pasado. ¿Ok? Esa fue la tarea que les dejé. El primer punto a tomar es la división. Las fuentes históricas tienen la siguiente clasificación: fuentes primarias y fuentes secundarias. Vamos a empezar con las fuentes primarias. Las fuentes primarias son documentos históricos que pertenecen a la época analizada. Son documentos que se encuentran o se realizan en el mismo momento del hecho histórico. Acá tenemos los siguientes divisiones de las fuentes primarias. Tenemos las fuentes escritas. ¿Pero qué son las fuentes escritas, o también reciben el nombre de fuentes documentales propiamente dichas? Estas fuentes escritas son las fuentes por excelencia en el trabajo histórico, son las más importantes y por mucho tiempo fueron consideradas como las únicas con las que se podía trabajar adecuadamente. Podemos mencionar crónicas, diarios, biografías, leyes, todos los documentos que se realizaron en la época que vamos a estudiar. Por ejemplo, ahí tenemos la Constitución Política del Perú, una fuente escrita de primera mano, una fuente primaria. Luego pasamos a las fuentes materiales o monumentales. Estas fuentes materiales o monumentales, también consideradas como fuentes inmuebles o muebles. ¿Qué quiere decir eso? Las fuentes inmuebles son aquellas que no se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿ok? Y las fuentes muebles son aquellas que sí se pueden trasladar. Una fuente inmueble puede ser un edificio, un monumento, un templo. Una fuente mueble puede ser un ceramio, una vajilla, etc. ¿Ok? Ahí tenemos, por ejemplo, el Quero, la ciudadela de Cahuachi. También tenemos un elemento de la cultura chincha que viene a ser una escultura en madera, también conocida como xilografía. Luego pasamos a las fuentes orales. Las fuentes orales, su nombre lo dice, son testimonios transmitidos de generación en generación usando el lenguaje hablado. ¿Ok? Pasa de un papá a un hijo, de un abuelo a un papá. Y aquí nacen diferentes poemas, leyendas, tradiciones, canciones. Por ejemplo, la leyenda de los hermanos Sayer. Seguimos. Ahora pasamos con las fuentes audiovisuales. Estas fuentes son las que han aparecido hoy en día. ¿Por qué? Porque utilizan diferentes tecnologías del siglo XX o el siglo XXI. Por ejemplo, fotografías, videos, películas. Como por ejemplo tenemos ahí, ¿no?, fotografías luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Ahora continuamos. Prosiguiendo con el siguiente punto, ahora vamos a hablar acerca de las fuentes secundarias. Son los estudios elaborados por otros investigadores sobre acontecimientos pasados y que se pueden servir como referencia o guía en el análisis del historiador. Es decir, son libros, son historietas, son documentales que hacen referencia a hechos ya pasados. ¿Ok? Son libros de hoy en día
que toman acontecimientos del pasado. Bien, ahora vamos a continuar con el siguiente punto de nuestra clase de hoy, que viene a ser la periodificación histórica. Pero antes de entrar a la periodificación histórica debemos conocer qué es el tiempo cronológico y el tiempo histórico. Vamos a hablar acerca del tiempo cronológico. El tiempo cronológico es el ordenamiento de los hechos y procesos en el tiempo. La cronología ayuda mucho a la historia, le permite ubicar y comparar los hechos en el tiempo. Nosotros en la vida cotidiana también utilizamos este tiempo, ¿no? Utilizamos segundos, minutos, horas, días, semanas. El tiempo cronológico tiene dos clases, la cronología absoluta y la cronología relativa. La cronología absoluta hace referencia al uso, al empleo de fechas de manera muy exacta, como por ejemplo, la batalla de Ayacucho fue en 1824, cronología absoluta. En cambio, la cronología relativa, aquí no empleamos fechas exactas, sino ubicamos los acontecimientos antes o después de otro acontecimiento. Por ejemplo, la cultura chavín se desarrolló antes de la cultura nazca. La batalla de independencia por el Perú ocurrió luego de la Revolución Francesa. ¿Ok? Esa es la cronología relativa. Ahora pasamos al tiempo histórico. En el tiempo histórico vamos a darnos cuenta de los cambios o permanencias que han sucedido a lo largo de la historia, ¿ya? Precisar el tiempo de los acontecimientos es fundamental, pues nos permite comprender la construcción progresiva de la historia. Permite entender los procesos históricos a partir de dos procesos, la diacronía y la sincronía. Bien, vamos a hablar acerca de la diacronía, pero antes de ello vamos a dividir en sus dos voces griegas, día y cronos. Día, que significa a través, y cronos, que significa tiempo. Diacronía. Estudia la historia como una sucesión de hechos que acontecen en cierto orden, es decir, los acontecimientos siempre van a estar ordenados, edad antigua, media, moderna, contemporánea. Ordenado. Ahora la sincronía, vamos a hacer lo mismo, vamos a dividirlo en sus dos voces griegas, sin y cronos. Sin, que significa simultáneo, y cronos, que significa tiempo. Estudia los acontecimientos que se producen en el mismo tiempo en diferentes lugares. Acontecimientos que se dan en el mismo tiempo pero en diferentes lugares. ¿Cómo qué? Como la Primera Guerra Mundial se dio en el mismo tiempo en diferentes países. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Mayormente la sincronía se utiliza en acontecimientos de gran envergadura. ¿Ok? Ahora vamos a continuar con la periodificación histórica. La periodificación histórica, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la periodificación materialista. A ustedes les dejé la tarea acerca de la periodificación materialista, pero algunos se equivocaron, ¿ya? Pero antes de profundizar ello, debemos saber que en la historia vamos a utilizar diferentes términos, como por ejemplo, vamos a utilizar décadas, que vienen a ser 10 años, siglos, 100 años, milenios, 1000 años. Bien, antes de profundizar en la siguiente parte, vamos a hablar acerca de los calendarios. En la actualidad, casi todo el mundo acepta el calendario cristiano, es decir, toma como referencia el nacimiento de Cristo. Nosotros podemos ver ahí una línea de tiempo. En el medio se encuentra el año 0, que es el nacimiento de Cristo. Para la parte derecha tenemos después de Cristo, o también conocido como la era común, y antes del año 0, antes de Cristo o antes de nuestra era. Bien, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a ubicarnos entre el antes de Cristo y el año 0, nacimiento de Cristo. Acá los años van a correr de manera descendente, es decir, van a decrecer. Van a empezar con el año 3000, 2000, 1000, 500, 100, hasta llegar al año 0. En la siguiente parte nos ubicamos
entre el nacimiento de Cristo y después de Cristo. Acá los años van a correr de manera ascendente, van a subir. Va a empezar con el año 0, 500, 1000, 1500, 2000, 2020, hasta nuestra época. ¿Ok? Es necesario recalcar que existen distintas sociedades que usan puntos de referencia que guardan relación con su propia cultura. Como por ejemplo tenemos el calendario judío, el calendario musulmán y también tenemos la cuenta larga de los mayas. Nosotros vamos a hablar acerca de estas dos. A ver, vamos a hablar acerca de ahora el calendario judío. ¿Ya? El calendario judío empieza a contar en el año 3760, que según ellos, según su tradición bíblica, se había creado el mundo. Entonces, para ellos, para los judíos, hoy en día nos encontramos en el año 5780. ¿Ok? Para los judíos. Seguimos. Ahora el calendario musulmán. El calendario musulmán tiene como punto de partida el año 622 de nuestra era, año en que su profeta Mahoma encabezó la huida de la ciudad de la Meca hacia Medina, ¿ya? Y para ellos hoy nos encontramos en el año 1441. Vamos a hablar un poquito de Mahoma. Mahoma fue el profeta que según sus historiadores nos dice que el ángel Gabriel se le presentó a Mahoma y le dijo que él iba a ser el Salvador. Entonces Mahoma empezó a presentarse como el profeta de ellos, ¿no? Más adelante tuvo que huir de su ciudad natal, la Meca, hacia Medina, pero hoy en día ya se toma a Mahoma como el profeta y al Dios máximo de ellos, Alá. Nosotros tenemos el calendario romano, ¿ya? Porque Roma, en la época antes de nuestra era, su emperador Teodosio decidió tomar el calendario o tomar como religión al cristianismo. Más adelante los españoles trajeron consigo la religión cristiana y por eso toda América del Sur utiliza este calendario. Bien, ahora vamos a pasar acerca de la periodificación materialista. Nosotros hablamos la clase pasada acerca de la periodificación tradicional, la división de prehistoria e historia. Prehistoria se dividía en edad, por ejemplo, en paleolítico, neolítico, edad de los metales. Historia se dividía en antigua, media, moderna, contemporánea. La periodificación materialista se va a dividir en comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalista y comunismo. ¿Ok? Nos dice que esta periodificación va a ser planteada por los alemanes Carlos Marx y Federico Engels en el siglo XIX. Toma como base la estructura económica y social en la que vive el hombre, a diferencia de la periodificación tradicional, que toma como referencia los acontecimientos más importantes de la humanidad. Acá, en la periodificación materialista, toma como referencia la estructura social y económica del hombre. ¿Cómo vive el hombre? ¿Cómo es la economía del hombre? ¿Ok? Está dividida en etapas de acuerdo a los grupos dominantes o dominados. Bien, empezamos con la comunidad primitiva. Acá el hombre va a estar en constante lucha con la naturaleza para poder adaptarse, pero acá aún va a estar en desarrollo las fuerzas productivas. ¿Y qué son las fuerzas productivas? Son los medios de producción. Es aquello que produce algo para el consumo humano. Aquí todavía va a estar en desarrollo, todavía no existe. Y al no existir los medios de producción, no va a haber grupos dominantes ni dominados. Y al no haber grupos dominantes y dominados, no hay clases sociales. ¿Ok? Continuamos. Esclavismo. En esta división del esclavismo, aquí ya van a existir los grupos dominantes y los dominados.
La contradicción social se va a dar entre los esclavos y los esclavistas. Aquí debe existir el excedente de producción. ¿Y qué es el excedente de producción? Es el producto que resulta de los medios de producción. Pero este excedente de producción va a quedar en manos de unos pocos. Aquí van a existir ya las clases sociales. Un ejemplo de ello, la cultura egipcia, donde habían esclavos y esclavistas, donde habían ricos que tenían todo, como los faraones o los ligados a la nobleza, y los esclavos, que eran los hebreos. ¿Ok? Continuamos. El feudalismo. El feudalismo, la contradicción, la lucha se va a dar entre los campesinos, que en esta época va a recibir el nombre de siervos, y el señor feudal, los terratenientes, los dueños de la tierra. ¿Ya? Aquí un grupo reducido de hombres va a tener las tierras y se las va a dar a los campesinos para que produzcan. ¿Ok? Acá va a surgir un vínculo de dependencia. ¿Ok? Un vínculo de vasallaje, donde los campesinos tienen que obedecer lo que diga el terrateniente o el señor feudal. Continuamos. La división capitalista es lo que hoy en día nos manejamos, lo que hoy en día existe. La contradicción principal se va a dar entre los trabajadores y los burgueses. Los burgueses son las personas que tienen una gran cantidad de dinero y los trabajadores que trabajan diariamente para poder subsistir con un sueldo mínimo, con carencias en gran cantidad. Un grupo reducido de hombres tiene la propiedad privada, que aunque no lo crean, son las mismas familias de siempre, que siempre han tenido posesión de todo el Perú. ¿Ok? Y las personas más pobres van a tener que trabajar para ellos. Y luego viene el comunismo. El comunismo en el mundo no se ha dado de manera perfecta. Han tratado de utilizarla, de emplearla, países que hoy en día han cambiado, como es la Unión Soviética, que no pudo con ello y ahora es Rusia, y la China comunista, que hoy en día ya no es netamente comunista, sino capitalista. Pero ¿qué nos dice el comunismo? El comunismo se logra con la eliminación de la propiedad privada, es decir, no existe propiedad privada, no existe gobierno. El medio de producción, las fábricas, lo que producen es de todos, de los trabajadores. Los trabajadores la organizan, la administran. ¿Ok? Acá no existe las clases sociales. Y con ello llegamos al fin de la clase. No se olviden de hacer la tarea y nos vemos en la siguiente. Buenas noches. Suerte.